Muchas gracias al organizador de estas jornadas que me parecen enormemente relevantes y que son necesarias, porque hay dos conceptos que me parece que son fundamentales en estos temas, en los temas de longevidad y prestación de servicios públicos, que es la transversalidad. Hay una... A ver, los médicos tenemos la sensación de que poco menos que nos toca todo para nosotros, ¿no? Y creo que este es un concepto erróneo. Creo que hay una transversalidad en el manejo de la longevidad, el manejo de toda esta situación demográfica y lo que conlleva de nuestra provincia y de nuestro país y de Occidente, pero además hay una corresponsabilidad, que yo creo que algunas instituciones pues no están de alguna manera dando la parte que les corresponde, ¿no? Por eso creo que son pertinentes estas charlas y te agradezco que las hayas organizado, José Ángel. Bueno, yo fundamentalmente, como le he dicho, soy un médico internista en ejercicio ya desde hace 40 años, por tanto voy a... y con una mirada, por tanto, de todo lo que ha pasado, ¿no? En esta, más los 40 años en esta provincia, de cómo han cambiado las cosas y en qué situación estamos. Y quiero que sea una mirada práctica fundamentalmente, ¿no? Y que va a ser crítica y autocrítica también, como vosotros veréis. A ver, agradecer muchas de las cosas ya que tenía yo preparadas a esta hora, retirando diapositivas, porque ya había contado Chema Failde muchas de las cosas que yo quería plantear. Y bueno, y agradecer como, digamos, miembro de los servicios sanitarios el trabajo que está haciendo el grupo de Chema y también otros como Lensividade, que tenemos a gente del grupo también aquí. Muchas gracias por los trabajos que yo creo que van a ser relevantes a medio plazo e incluso a corto plazo sobre todos estos temas, sobre las longevidades, sobre las zonas azules y sobre todo el aprendizaje que podemos tener de esto, ¿no? Bueno, como ya bien se ha dicho, la esperanza de vida y la longevidad están totalmente relacionados. Y bueno, las cifras 83, 84 oscilan, depende de qué estadística tengamos, pero bueno, estamos por esa situación. Somos el tercero, a veces el cuarto, estamos ahí baldeando Japón, Suiza, Italia, España, como el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida, ¿no? Pero bueno, la esperanza de vida tiene digamos que de alguna manera varias explicaciones, ¿no? Hay una que es asistencial, el 30% digamos de la carga del incremento de la esperanza de vida está en las mejoras asistenciales, algunas muy concretas, en otras no se ha avanzado demasiado o incluso nada, ¿no? Se ha avanzado en digamos, el cuidado materno-infantil, se ha avanzado en el manejo de los críticos en todos los sentidos, en los pacientes oncológicos, y en otras cosas se han avanzado menos, ¿no? Yo creo que ahí también esto hay que decirlo. Y luego el 70% ya no es asistencial, ya no es nuestro, es de determinantes en salud. Que ahí os he puesto una definición que me parece que yo creo que tenemos que va muy ligada a todo lo que decía Chema Failde antes, ¿no? Las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Esto que parece muy rollo y muy amplio es tan amplio como tiene que ser, ¿no? Y por tanto seguramente tenemos que profundizar en mejorar todos esos determinantes en salud. Y ahí es cuando me refería a los temas de la corresponsabilidad que a veces se olvida, ¿no? Y bueno, y acabo con una frase ahí abajo que puede parecer muy, incluso hasta tétrica, ¿no? Pero la longevidad también no es solo eso, pero también es la cronificación de situaciones que antes eran mortales. Por lo tanto, tenemos personas que se morían, que se iban a morir y que ahora no mueren, pero están en una situación de cronicidad y en algunos casos en una situación no precisamente muy buena. Como bien se ha dicho, toda la variabilidad funcional de nuestras personas mayores, bueno, se pueden poner muchísimas diapositivas. Estas, digamos, que son las buenas, ¿no? Ese grupito de señoras mayores que
que se juntan a charlar, parece un pueblo de Andalucía, pero bueno, podría valer también para los nuestros en verano. Este juntarse para hablar mal de los maridos, si es que todavía viven, para hablar mal del alcalde, lo que sea, es súper beneficioso. Sí que sabemos que la mayor promoción del mantenimiento, y utilizo la palabra promoción porque antes ha salido bastante la palabra prevención, a mí me gusta mucho más la promoción de la salud, es un concepto positivo, ¿no? La mayor promoción de evitar el deterioro cognitivo está en la relación social. Siempre nosotros en las consultas continuamente a las personas que vienen con su hija habitualmente preocupadas porque empiezan a tener falta de memoria y tal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sácalas de casa, llévalas a estos grupitos, es la forma, nada de pastillas, eso funciona bastante mal, pero sí que esto es muy importante. Por supuesto, pues esa señora con su carretilla detrás, ¿no? Como veis, pues ya un poquito desviada su columna, pero aún a pesar de todo tiene ese propósito, ¿no? Y tiene esa costumbre. Que yo creo que la costumbre y el mantenimiento de las costumbres es a rajatabla por encima a veces de determinado nivel de sufrimiento, es un valor y una actitud que de alguna manera se ha perdido en nuestros jóvenes, pero también en nuestros mayores, ¿no? Y qué deciros de alguien como Antonio López, que es capaz de seguir trabajando exactamente igual, seguir pintando y seguir haciendo maravillas ya a sus 80 y tantos años. Bien, aquí estaría un poco la parte más negativa, ¿no? Esa longevidad que supone, bueno, pues un repetido ingreso hospitalario que de alguna manera disminuye enormemente esa calidad de vida, el abuelito helado, las dependencias y al otro lado pues una persona con una capacidad intelectual absolutamente igual o mejor que la que tenía 40 años antes, como Adela Cortina, que seguramente todos conoceréis, una experta en bioética y que nos da líneas de pensamiento, mensajes y valores que todavía están ahí. Bueno, pues esa variabilidad funcional lleva a que ahora no tengamos que hablar, y no tendríamos que hablar de años de vida, sino de otra cosa que está todavía por desarrollar en datos, digamos, globales, y que es un índice, el indicador de años de vida ajustados por calidad, ABAC, seguramente hablarás después algo de esto, ¿no? Que es un indicador que evalúa no solo la cantidad de años vividos, sino también la cantidad de años de vida saludable, perdida, ganada, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, bueno, pues sirve, es un modelo, digamos, es un indicador que es mucho más definitivo para valorar la salud y la longevidad que lo que es simplemente los meros datos de 84 años, etcétera. Se utiliza fundamentalmente para, esto es una gráfica bastante demostrativa, ¿no? que nos cuenta, se utiliza fundamentalmente para evaluar nuevas tecnologías, nuevos fármacos, etcétera, ¿no? Lo que supone una intervención en cuanto a cantidad de vida, pero también a calidad de vida. Entonces a veces no es igual, algunas intervenciones consiguen mayor cantidad de vida, pero no son capaces con la intervención, me refiero a un fármaco, me refiero a una técnica de cualquier tipo, realmente esto se llama QALY, que es es muy parecido a la BAC en términos, digamos, anglosajones. Bien, y la otra cara de longevidad, por eso he dicho que quiero ser crítico y hablar sobre todo de lo que no ha hablado Chema Failde, que es de los que están más malitos, no tanto de los que tienen ese envejecimiento saludable o ese mayor sano, ¿no? Del que hablaba. Esto es un hecho, ¿no? Los pacientes entre 65 y 74 años tienen una media de 2,5 dolencias crónicas, y si son mayores de 74 años, 3,2. Son, dolencias crónicas, algunas que no influyen en la calidad de vida y otras sí, ¿no? Por eso es importante saber esto, ¿no? Que tenemos otra cara de la longevidad. El 80% de la carga asistencial en la atención primaria se vincula a la cronicidad. Probablemente esté quedándome corto ya, son cifras de hace algunos años. En nuestro servicio, el 76,33% de las altas de los pacientes ingresados en medicina interna de Orense, que asumimos, no hay geriatría aquí, entonces asumimos todos los pacientes mayores y no mayores, ¿no? Pues es mayores de 74 años. Y además los pacientes crónicos y pluripatológicos consumen 2/3 del gasto sanitario público. Hay algún estudio incluso que es mucho más duro y que dice que nos gastamos el 60% de nuestro consumo, de nuestro gasto en pacientes que van a morir en el próximo año.
A ver, esto es un dato no contrastado, pero que, bueno, que también merece la pena. Y bueno, yo os pongo unas cifras que pueden, cuando las pedí yo también me quedé alucinado. Las cifras del área sanitaria de Orense. Estamos hablando de capítulo 1 y capítulo 2, o sea, de gastos en personal más gastos en todo el resto de cosas, ¿no? Y tenemos que en el 2015 gastábamos 446 millones de euros en nuestra provincia. Pasamos por 620 y estamos en más pasamos por 520 y estamos en más de 600 millones de euros, que es el coste estoy hablando de la sanidad pública. Hay que añadir lo que puede hacerse no concertado, sino también está lo concertado, pero lo que se puede hacer en la sanidad privada, ¿no? Con lo cual el coste de lo que es la atención, la asistencia sanitaria es altísimo. Por tanto, todo aquello que pueda trasladar ese coste a la promoción y a la prevención, como seguramente luego comentarás, pues yo creo que es relevante e interesante de pensar también desde el punto de vista económico, ¿no? Y bueno, esto sería la cara de ese gasto, una de las caras de ese gasto, con nuestras cifras asistenciales. Fijaros que en una provincia que no ha crecido en población, sino que al revés, ha decrecido, ahora estamos empezando a estabilizarnos, pues del 2010 al 2024 pues tenemos más de 200.000 actividades ambulatorias al año. Estoy hablando del CHUO, no entra en atención primaria siquiera, y eso significa que en 14 años hemos aumentado un 32,5% las actividades ambulatorias, son consultas, pruebas, etcétera. Si trasladamos esto, por no ampliar tantos números, las hospitalizaciones van más o menos en la misma tendencia, ¿no? Y esto, bueno, pues en los mayores de 70 a 85 años, pues obviamente aumenta muchísimo esa actividad ambulatoria, más de la media, que sería un 36%, y en los pacientes de más de 85 años, pues fijaros, tenemos un incremento enorme. ¿Por qué? Porque tenemos más pacientes de 85 años y también porque los vemos más. Los vemos más, no estoy seguro que siempre necesariamente. Bueno, esta es una gráfica clásica de Don Abedian, que es un experto sanitario que seguro que conocerás, en cuestiones de calidad, ¿no? En la cual pues señala, digamos, la provisión de servicios en salud por debajo de lo esperable o de lo válido, la sobreprovisión y la maximización de los cuidados en salud, ¿no? Y como veis, dos gráficas, hay una gráfica, las dos gráficas se cruzan. La primera gráfica es aquello que beneficia, o sea, que tiene resultados positivos en salud, y otro que tiene resultados negativos en salud, ya, incluso negativos. O sea, que a partir de determinada actividad sanitaria, no solamente no estamos mejorando en resultados en salud, sino que estamos empeorando esos resultados en salud. Este es un tema muy importante que nos tenemos que hacer mirar todos, ¿no? Los sanitarios también. Y bueno, y luego hay, bueno, pues este es un discurso muy cuestionado, pero bueno, este es un oncólogo americano que vino hace unos años a España, hizo un estudio, es un oncólogo, pero bueno, se dedica a gestión también y a cuestiones de salud pública, y bueno, llegaba a la conclusión de que el 40% de lo que hacemos los médicos es incorrecto. O sea, cuando dice incorrecto se refiere a innecesario, inútil, fútil, ineficaz, costoso, sin sentido. Entonces, bueno, es necesaria también que trabajemos en mejorar todo esto, pero no somos los culpables, ¿no? No somos los únicos culpables. Hay un cambio de sociedad que los médicos, los sanitarios, etcétera, estamos viviendo, y por lo tanto estamos de alguna forma participando, no somos una isla, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que el sistema sanitario público español es una historia de éxito, es evidente, pero bueno, esto lleva a un poco a la gráfica anterior, ¿no? Tenemos los niveles más altos de frecuentación en consultas de Europa, no de Estados Unidos, pero sí de Europa. A esto se le llama McDonaldización, ¿no? Esa conversión de lo que es la actividad diaria en una especie de consumo sanitario, ¿no? Somos los segundos del mundo en número de recetas, estos son hechos.
Y bueno, y luego también ahí hay muchas estadísticas. Valorar la percepción del estado de salud es muy difícil porque tiene muchas aristas y no todas las estadísticas son fiables, pero sí que se ve que el incremento exponencial de la asistencia sanitaria y el aumento en la esperanza de vida no son paralelos a la percepción del estado de salud en la gente, con lo cual es otra cosa que tenemos que hacernos mirar, ¿no? Bien, y esto es una realidad que a mí personalmente me pone a veces de los nervios, ¿no? Cuando vas en el autobús o cuando estás por ahí, parece que la gente no... la salud es el motivo de conversación más frecuente en la calle. Esto no le pasaba al pastor de 90 años, no hablaban de eso, ¿no? Algún problema tenemos como sociedad también que influye en todo lo demás, y esto también pasa en las personas mayores. O sea, esto es general, nuestros jóvenes también los mayores, ¿no? Siempre hay una vecina que te cuenta que la de al lado resulta que le pusieron no sé qué y se puso fenomenal, ¿no? Bueno, asistimos a una eclosión de la patología psicosomática y de los trastornos de salud mental, ¿no? Y esto se llama el malestar en la cultura, ¿no? El viejo libro de Freud, ¿no? Que esta cultura pues a veces nos produce efectos digamos que secundarios, y esto nos desborda de alguna manera, ¿no? Creo que ahora en este momento la sociedad y nosotros somos un poco la punta de lanza de los trastornos de salud mental y de la patología psicosomática, que es una forma de ver la salud mental, pues está desbordándonos, ¿no? Y bueno, las buenas noticias sanitarias son un fijo en los medios de comunicación. A ver, todo es maravilloso, y esto cuando sale algo en el telediario yo me echo a temblar, y creo que Cristina y Celso, que están por ahí, también, porque al día siguiente hay 4 o 5 en la consulta y dicen, mira, que dijeron en la televisión ayer, ¿qué? A ver, no sé, hay que medir esto, ¿no? O sea, la cuestión es que la población está sobreinformada y a la vez desinformada en lo esencial, ¿no? En lo verdaderamente importante, y sobre todo que esta, digamos, pléyade de información no mejora el nivel de corresponsabilidad. Los pacientes con dolencias, sobre todo crónicas, no pueden estar delegando continuamente, tienen que asumir su enfermedad y por tanto tener el conocimiento suficiente, que probablemente no se lo damos, pero vuelvo a la corresponsabilidad. Igual no es solo un problema de los que trabajamos en estancias sanitarias, sino que entre todos tenemos que dar los conocimientos prácticos para que no deleguen todo y sepan un poco menos igual, pero no deleguen, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco con los paradigmas, llevamos décadas generando falsas expectativas asistenciales, con lo cual tenemos que si un médico puede resolver todos mis malestares, si no lo hace es un problema del médico, no es mi malestar. Por tanto, busquemos otro médico y otro y otro y otro y otro y otro. Con lo cual, al final ocurre esto, ¿no? Que la frustración de las expectativas, como todo, pues lleva a muchas consultas y a un empeoramiento de la prestación de salud, que está detrás de gran parte de ese incremento del gasto y de ese incremento de la actividad ambulatoria, que se dedica a eso y que por tanto no se puede dedicar quizás a otras cosas que puedan ser más útiles, como puede ser la promoción de la salud y la prevención, ¿no? Bueno, en cuanto a comunicación, ¿no? Esta frase de Valentín Fuster me encanta, ¿no? Que él dice, ya hace años que lo dice, es hora de promover la salud más que de insistir en la enfermedad, que es un poco lo que hacen nuestros medios de comunicación y hacemos todos. Hablar de lo bueno en lugar de lo malo. Yo creo que eso es una forma que deberíamos aprender en comunicación en salud, ¿no? Bueno, y esto es un viejo blog de un médico de familia que, bueno, yo conocí, que me parece un tipo sabio y encantador, llamaba El Nido del Gavilán, y dice algo tan sencillo como preocuparse mucho por la salud es malo para la salud. Que lo tenga que decir un médico, pues no lo sé, pero lo digo con todo conocimiento de causa. Hay excesiva preocupación para la salud. En estos momentos hay una especie de hipocondria social, y esto es un problema. Esto es un problema, porque en vez de haber hipocondria social debería haber promoción de la propia salud, ¿no? Bueno, y volvamos un poco ya al eje de cuestión y voy a ir acabando. Longevidad, cronicidad y pluripatología. El Sistema Nacional de Salud, los pacientes ancianos pluripatológicos son tratados de forma similar a los enfermos agudos. Tremendo problema. Las estrategias de cronicidad, de las que se ha hablado durante 10, 20 años ya, realmente no se han desarrollado. Y desde luego no tienen en cuenta, y repito, a todos los actores necesarios para la implementación. Hay una medicalización de todo esto, cuando los médicos somos una parte, pero hay muchos otros perfiles profesionales, luego los comentaré, pero pensando en trabajadores sociales, en termalismo, por supuesto, en fisioterapia, en preparadores físicos, en urbanistas,
en economistas, en abogados que pueden trabajar en todo esto, ¿no? Y sobre todo, toda la energía no podemos gastarla o utilizarla en los que ya están enfermos o muy enfermos, un poco lo que comentaba antes, y discapacitados. Y en cambio tenemos que buscar en gastar, y en gastar no me refiero solo al dinero, sino también a la energía, en prevenir las enfermedades crónicas y de discapacidad. Y esto es en lo que quiero centrarme al final. Bueno, este es otro gráfico muy que siempre me gusta poner, ¿no? El abuelo que está enfermo, pero que realmente la carga del diagnóstico, de la cantidad de consultas que se van generando, todas con toda la buena intención del mundo, pero que supone una medicina fragmentada al especialista del especialista del especialista del especialista. A ver, soy internista, soy generalista y quizás intento luchar siempre contra esto porque creo que no es bueno para los enfermos, ¿no? Y cuando la carga del diagnóstico y del tratamiento supera la carga de enfermedad, esto ocurre. Hay gente que está malita, pero está más malita porque tiene que ir demasiadas veces al médico y porque tiene que tomar demasiadas medicinas, que a veces no pensamos mucho porque todo se basa en ensayos clínicos que generalmente excluyen a los pacientes mayores de esos estudios, pero que luego se les aplica, con lo cual acaban con toda la plurifarmacia que todos bien conocéis. Y bueno, y sobre todo no todo es medicina en la longevidad, que es la idea gorda que quiero transmitir, ¿no? Antes se hablaba, creo que se seguirá hablando, la soledad no deseada, una nueva epidemia. Bueno, ¿por qué el Reino Unido tiene ya una ministra de soledad y España no lo tiene, ¿no? Pues es una cosa que nos tenemos que preguntar. Quizás porque estamos cargando en un lado todo el trabajo de longevidad y no en el otro. Y me gustaría hablar de equidad, porque esto es algo que es cada día, ¿no? Siempre hablamos de equidad cuando hablamos de servicios públicos, sanitarios también, pero todos los demás, ¿no? Y es muy distinta a una persona mayor, funcional, sobre todo, que todavía está en esa situación de fragilidad, que puede llegar a la discapacidad, que creo que es ahí donde tenemos que centrarnos. El tener o no tener ascensor es fundamental. Tener o no tener hija, y pongo hija, he puesto el hijo en pequeñito porque algunos hay, pero la inmensa mayoría son hijas que se encargan de nosotros, de ellos, un poco nosotros porque yo estoy muy cerquita de ese grupo de edad. El no tener hija es un desastre. Tener una hija que se ocupe, alguna vez también, porque hay hijas que se obsesionan, pero la inmensa mayoría es una inequidad no tenerla, ¿no? Tener o no tener aire acondicionado. Y tendremos que hablar de cambio climático. Hoy no toca, pero sabemos que hay ya un número altísimo de muertes vinculadas al calor en nuestro país, en Europa. Se está hablando de en nuestro país entre 3 y 6.000 fallecidos, no directamente por golpes de calor, sino por condicionantes del calor, y vivimos en una ciudad en la cual las casas están pensadas para el frío y ahora tenemos muchísimo calor y muchísimas no tienen aire acondicionado y algunas desgraciadamente no tienen ascensor, y ahí es donde creo que ahí está la corresponsabilidad y ahí lo dejo, ¿no? Tener o no tener red social de apoyo, fundamental. Vivir en la ciudad o en el rural, claro que es distinto. No es equitativo para una persona mayor, sea de los que están más malitos o de los que están menos malitos. Y vivir o no en una ciudad con un urbanismo pensado para las personas y ajustado a su perfil demográfico. Tenemos ciudades que han trabajado esto. Vitoria, por ejemplo, tiene un plan. Nuestra ciudad, tú sabes mucho más que yo de eso, y no sé que no vas a entrar, sé que no vas a entrar, pero sí que sabes, pues no sé si ha hecho todo lo que tenía que hacer. Bien, el reto de la longevidad, ya me voy a centrar en propuestas. Los internistas somos así, no queremos acabar nunca sin hacer alguna propuesta. Entonces, fundamental que estos años que tenemos de más sean años de autoestima, de calidad de vida, de buena percepción del estado de salud, y que, bueno, una obligación de las instituciones que se encargan de todo lo vinculado con la salud en el sentido amplio, ¿no? Es, durante todas las fases de la vida, pues fomentar y promover la actividad física deportiva. Es fundamental, porque ya la gente ya no va a sachar, entonces va a tener que hacer actividad física y deporte, ¿no? Alguno chachará, esperemos, pero probablemente pocos, ¿no? Y los estilos de vida saludable, y poner el mismo énfasis en esto. Yo escuchaba ayer al ministerio, ¿no? Y venga con la vacunación, que está muy bien, por supuesto, pero con la misma fuerza hay que hablar del deporte, hay que hablar de los estilos de vida, hay que hablar de todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, promover la jubilación activa. La actividad en el jubilado es fundamental, y aquel que pueda seguir aportando, debe seguir aportando, ¿no? Es una opinión que también es cuestionable y hay que eliminar restricciones legales para ello, que las hay.
tengo grandes amigos, alguno dentro de esta sala, que debería seguir trabajando si no tuviera seguramente restricciones legales o decisiones contundentes de fiscalidad que facilitaran esto, ¿no? Y prevenir la discapacidad y la pérdida de funcionalidad de los mayores como una prioridad en las políticas públicas. Creo que es una prioridad, porque estos pacientes mayores en situación de cercanía, frágiles, que van a entrar en discapacidades donde tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo para alargarla lo máximo posible su funcionalidad, ¿no? Hay que desanitarizar la longevidad, no tienen que estar pensando que el médico es lo único que hay muchas más cosas. Y bueno, y finalmente evitar la institucionalización. A ver, a veces es necesaria, pero bueno, intentar alargar al máximo el tiempo en que un anciano que no tiene hija, sobre todo, pues tenga que institucionalizarse. Obviamente, pues alguna vez sí que hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, evitarlo al máximo, intentando con estas políticas de todo tipo su pérdida de funcionalidad. Y luego, enfrentar el negocio de los cuidados, ¿no? Hace poco salía algunas informaciones sobre la entrada de los fondos internacionales, económicos en las residencias sociosanitarias, ¿no? Tenemos la suerte de que en nuestro entorno, y no lo digo porque haya compañeros en la sala que lo hagan, no tenemos realmente un número significativo de residencias geriátricas de 300, de 400, de 500 residentes. Eso no va. Yo creo que hay que pensar en un modelo distinto, que creo que es muy importante, porque vamos a tener, desgraciadamente, por mucho que trabajemos, muchos ciudadanas que van a tener que institucionalizarse, y tenemos que buscar las fórmulas que le den todas las garantías sanitarias, desde luego, pero que den todas las garantías de humanidad, de sociabilidad, de sentido común, muy difíciles en instituciones de mucha entidad. Bueno, y esta es la propuesta más concreta, ¿no? Que bueno, con Chema Failde ya lo hemos hablado alguna vez, y creo que sería el plan, que va a aumentar el gasto, como tú decías muy bien en un artículo reciente en La Región. Claro que va a aumentar un gasto a corto plazo, pero que va a tener grandes beneficios a medio plazo. Esto políticamente es muy difícil de traducir, porque bueno, las legislaturas duran lo que duran, pero creo que deberíamos pensar en cómo entre todos hacer esto, ¿no? Y sería interesante tener mapas de ciudadanas en riesgo de discapacidad en cada municipio y en cada barrio, centralizados por centro de salud, por la forma que queramos, ¿no? Y tener planes individualizados para cada caso detectado. Si detectamos un ciudadano que está cerquita de la dependencia o de la disfuncionalidad, pues igual hay que cambiarle la ducha, igual hay que estructurar su cocina de una forma distinta para que se pueda seguir cocinando. Aparte de todas las cosas de salud, creo que esto es tan importante como lo otro, ¿no? Por eso he hablado de reformas estructurales en los domicilios. También ahora, y eso se me olvidó ponerlo, y es un tema que para mí es muy importante, refugios climáticos, ¿no? Vamos a tener que pensar en refugios climáticos para nuestros veranos, ¿no? Y bueno, y finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer entre todos los que estamos aquí y los que no están? Redes de dispositivos de apoyo integral, y repito la palabra integral, al bienestar psicofísico, que es el verdadero concepto de salud de los mayores, no solo el concepto de que tengan perfecto el colesterol y perfecta la tensión, ¿no? La colaboración tiene que ser público-privada, es imprescindible, e interinstitucional, y hay que darle máximo protagonismo, porque por ahora no lo tiene, al trabajo social, actividades comunitarias fundamentales. Veíamos a las señoras mayores antes hablando, al termalismo, a los psicólogos, a la fisioterapia, a los entrenadores personales, para que digamos, sean capaces de poner en marcha física a personas que parece que no pueden, pero que sí que pueden, coordinados con el sistema de salud, público de salud, pero en los que la presencia médica sea la imprescindible y no sea lo único que hay, ¿no? Y bueno, por mi parte, acabar con la frase de Einstein, que es de las que más me gustan, ¿no? Que el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, y esto que estamos haciendo ahora es también un proceso de nuestro pensamiento que se ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas, pero tenemos que cambiar, y no se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar, y de compartir toda esta responsabilidad sería una nueva forma de pensar.